Buenos días entonces, hermanos, nuevamente hoy día aquí en la clase de Ven Sígueme online a través de vensígueme.online y Enlace de Fe, nuestra página principal. Gracias a todos los que se han sumado en las semanas anteriores, cada vez somos más y como siempre hago un agradecimiento a aquellos que también difunden esto, lo comparten, pese a que, aclaro de inmediato, no es una iniciativa oficial de la iglesia, sí es un complemento, así como hay muchos testimonios de hermanos, recursos que ellos mismos hacen para ayudar a poder, en el fondo, llevar al hogar la doctrina del Libro de Mormón. Así que gracias por eso, gracias a los que han podido también hacer cosas semejantes, el poder hacer videos, compartirlos, el difundir. De hecho, he visto muchos misioneros que han vuelto a sus casas o los que ya están trabajando de forma bastante digital, también por ideas del presidente de misión, para que hagan páginas de sus estacas en sus diversas ciudades, y ha dado bastante éxito. Los misioneros he visto que se graban sus testimonios, invitaciones, y eso está inundando las redes sociales. Así que todo esto es muy bueno que se esté viendo en esta época. Entonces, gracias, bienvenidos a todos los que están entrando. Así que vamos a empezar. Acá, como se puede ver ahí, la clase se llama Fueron firmes e inamovibles. De Mosía 29, ya terminando con ese capítulo el libro de Mosía e iniciando con los otros primeros capítulos de Alma, un libro muy interesante. Así que vamos a dar este comienzo en esta ocasión con la revisión al manual de Ven Sígueme. Siempre lo hacemos rápido. Acá está hablando de anotar nuevamente sus impresiones, está también sugiriendo un resumen introductorio. Acá se habla un poco de reforma gubernamental, habla un poco de nuevo lo que significaba el prosperar o el ser destruidos, del pueblo que quería la libertad, quería ser escuchados, la voz del pueblo, se habla mucho de eso. También de estos primeros hombres que empezaron a granjearse el favor del pueblo, entonces se va a hablar bastante de esto. Puntos que debemos tener en consideración que sugiere el manual es la influencia positiva en mi comunidad, la que puedo ejercer yo. También reconocer y rechazar la falsa doctrina, y también se habla de los verdaderos discípulos que no se fijan en las riquezas. Y termina Alma también hablando del testimonio puro, que cuando él entrega el asiento judicial para ir a predicar, destaca eso, de que no halló nada mejor que el testimonio puro para poder traer al pueblo a un mejor estado. Bien, vámonos a las escrituras mismas, me gusta de ahí. En el capítulo 29 de Mosías se habla entonces de este cambio que hubo. Está hablando un poco de que el pueblo quería que Aarón fuera, el hijo de Mosías, fuera rey, pero el rey les comunica que él rechazó el reinado, se había ido de hecho a predicar. O sea, no podía ser porque se había ido, pero intuye que no lo habría aceptado tampoco, y empieza también a hablar de esta, nuevamente recordando los argumentos pasados, de que este es una mala decisión en el fondo, tener rey. Porque da ejemplo del rey Noé y el ejemplo del rey Benjamín nuevamente, pero de que es mucho más fácil que un pueblo sea llevado a la iniquidad cuando hay un rey inicuo. Entonces les introduce lo que es el nombrar jueces, según el versículo 11. Y efectivamente, en el versículo 25 creo, les dice: por tanto, escoged jueces por medio de la voz de este pueblo, para que seáis juzgados de acuerdo con las leyes que nuestros padres os han dado, las cuales son correctas, y fueron dadas a ellos por la mano del Señor. Entonces está hablando eso, les da como un mandamiento en el fondo, y más abajo vamos a ver que sí, que les ordenó. Y dice que trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Y el versículo 27 es la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué pasa si el pueblo mismo es el que se equivoca? Ya no es el rey, ¿cierto? Ya quizá dejamos esto de la monarquía, pero el pueblo en el fondo está eligiendo lo correcto. ¿Qué pasa ahí? Lamentablemente no hay mucho que hacer, y se enseña que entonces los juicios de Dios descienden.
Y eso es quizás lo que vemos hoy en día. En muchos de nuestros países las normas, las leyes están siendo dirigidas y orientadas a lugares y destinos que no son compatibles con los principios del Evangelio, los principios cristianos. Entonces ahí no tenemos más que hacer que tratar de influir. Una de las preguntas que el Bensígueme de esta semana nos pide meditar es cómo hago llegar mi voz en mi comunidad. Y es algo bastante complejo porque no es llegar y decirle y llegar y tener acceso a los ministros, a los senadores, pero sí podemos hacer muchas cosas. Yo reflexionaba en cuanto a la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y yo creo, y espero que ustedes crean también, que la Iglesia tiene un gran, da un gran ejemplo al mundo. Entonces tiene una imagen bastante limpia, bastante buena. Y vamos a hablar de eso también en los próximos capítulos, pero quería tratar ese tema porque necesitamos de alguna forma hacer lo que la Iglesia está haciendo quizás a nivel de asuntos públicos con los gobiernos, pero hacerlo también en nuestras comunidades, que son más asequibles a nuestro entorno. Y eso es importante, que podamos hacer que nuestra voz en cuanto a los principios que creemos, la fe en Dios, la importancia de la familia y otros conceptos clave de la sociedad, que podamos luchar por ellos. Bien, este capítulo también habla de que así, bueno, el rey os ordeno que hagáis esto, dice, y que no tengáis rey, para que si este pueblo comete pecados e iniquidades, estos recaigan sobre su propia cabeza. Entonces el rey aprovechó de usar sus últimas facultades de rey para ordenar esto y darlo como un decreto. Y luego habla de esta responsabilidad que quiere que todos asuman. Y esa responsabilidad es de dos maneras. Acá está diciendo responsabilidad de las iniquidades, pero más abajo habla de que la carga debía estar sobre todo el pueblo, para que todo hombre llevara su parte. Por un lado, claro, ser responsable de nuestros actos, incluso morales, pero el 34 habla de ser responsable también en el fondo de nuestro propio sostén, de nuestro trabajo, de nuestras manos. Y eso también habla un poquito, Alma 1, al tiro empieza a hablar de las supercherías sacerdotales, lo vamos a ver a continuación. Después el 37 me encanta porque el pueblo en el fondo le creyó, quedó convencido. Me encanta esa palabra, ya lo hablamos en la clase pasada. Y por lo tanto empezó esto, seguramente de inmediato y seguida a la muerte del rey. Todos tenían que tener igual oportunidad. Y acá arriba hablábamos de que todo hombre goce igualmente de sus derechos y privilegios. Entonces aquí quiero enfatizar, está hablando de igualdad de oportunidad e igualdad de derechos y de privilegios. En ninguna parte del libro de Mormón se habla de que todos tienen que tener igualdad de posesiones. Hoy en día hay muchos partidos políticos, yo no quiero meterme en política ni sugerir nada de eso, la iglesia es neutral en ese tema, pero sí es evidente y todos sabrán que hoy hay más partidos políticos que nunca y muchos de ellos abogan porque haya igualdad de posesiones básicamente, y eso no es lo que está enseñando el libro de Mormón. Está hablando de igualdad de derechos, privilegios y oportunidades. Entonces ahí tenemos que hacer esa diferenciación clave también cuando nos toque ejercer nuestra voz. Hay que ejercer nuestra voz apoyando las leyes buenas, las leyes que más hagan progresar al pueblo. Entonces eso obviamente está, la iglesia siempre ha dicho, lo deja al criterio personal, a dejarse llevar por la inspiración en esos momentos. Más abajo está hablando, bueno, de que había también prosperidad y durante todo este tiempo va a haber prosperidad y orgullo y vamos a ver este ciclo del orgullo. Pero lamentablemente los últimos versículos habla de que se nos va, ¿cierto? Mosías fallece, pero también fallece, según el 47, los días de Alma, son sus últimos días. Entonces ya no está el Mosías segundo, ¿cierto? Y Alma 1, Alma Padre, fallece. Entonces dejan un gran legado, por un lado como rey, el otro por el lado del sumo sacerdocio.
y algo que lo agradecemos. Nos dio mucha doctrina hoy en día para poder aplicar. Capítulo 1 de Alma. Alma es un libro, como les digo, muy interesante, el más extenso también del libro de Mormón, y acá se habla mucho de disensiones, batallas, la superchería sacerdotal es introducida. También hay como digo, es la relación, digamos, de no solo de guerra, sino también de formas de gobierno, que son las que están cambiando. Esto es escrito, ¿cierto?, por Alma Hijo. Entonces se habla de inmediato de este hombre que llegó, llamado Neor, y lo llevaron para ser juzgado. ¿Por qué? Porque andaba, dice, entre el pueblo, predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debían trabajar. En el fondo lo que está diciendo es, digamos, el ensueño del hombre natural, ¿cierto? ¿Quién no va a querer ser naturalmente, ¿cierto?, un líder y que le traigan todo y por poco menos le den comida, dinero y fama? A ojos del mundo, claro, parece ser súper atractivo. Y eso es lo que estaba tratando de hacer este Neor, introduciendo este concepto de que en el fondo lo iba a beneficiar a él, pero él tenía ese amor propio muy elevado, digamos, una autoestima muy grande seguramente, y a través de la lisonja él quería ganarse al pueblo. Y dos cosas clave es que testificaba que el género humano se salvaría entero, lo mismo, que todos recibirían la vida eterna. Son promesas grandes, o sea, ¿a quién no le va a gustar que alguien venga a decirle la verdad que quiere escuchar, ¿cierto? Como si ya está siendo la persona inicua y que alguien le diga, no se preocupe, si al final usted cree nomás y se salva. En el fondo, todo lo fácil aparentemente es bueno, y ese es un concepto que quisiera también destacar hoy día. ¿Por qué? Porque dice que empezó a amanecerse con el orgullo de su corazón y a usar ropa muy lujosa. Sí, y aún empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. Y lo que predicaba, a mi juicio, es la facilidad, las cosas que no cuestan. Y es por eso que a eso se le llama superchería sacerdotal. En un mensaje que dio Elder Ellis, que es una autoridad emérita, general, comentó una experiencia que la vamos a relatar muy rápidamente. Dice, tengan cuidado con lo fácil. Antes de este llamamiento era asesor financiero en Texas. La mayor parte de mi trabajo era con multimillonarios que eran dueños de sus propios negocios. Casi todos ellos habían creado sus prósperos negocios de la nada, mediante mucho trabajo arduo. Lo triste para mí fue escuchar que algunos de ellos decían que deseaban hacerlo más fácil para sus hijos. No deseaban que sus hijos sufrieran como ellos. En otras palabras, privarían a sus hijos precisamente de aquello que los había hecho prósperos. Por el contrario, conocemos a una familia que adoptó un método diferente. A los padres les inspiró la experiencia de Penny, en la que cuando cumplió 8 años, su padre le dijo que él era responsable económicamente de sí mismo. Bueno, quizás fue exagerado tan temprano, bueno, eso lo ve el padre o los padres, pero dice que ellos inventaron su propia versión. Conforme sus hijos se graduaban de la escuela secundaria, eran responsables económicamente de sí mismos para obtener educación superior, universidad, posgrado y mantenerse económicamente, ser en verdad autosuficientes. Felizmente los hijos reaccionaron prudentemente. Todos ellos se graduaron de la universidad y además varios de ellos terminaron un posgrado, todo por sí mismos. No siempre fue fácil, pero lo lograron. Lo hicieron con trabajo arduo y con fe. Todo lo opuesto a lo que estaba predicando Neor a los que querían gobernar el pueblo o a los que querían liderarlo, ya sea civil o espiritualmente, me imagino. Entonces acá tenemos esta experiencia que nos enseña el Elder Ellis de que efectivamente es el sacrificio lo que cuesta, lo que no debemos evitar. No como esos padres que quizás querían ahorrarle el sufrimiento a sus hijos, darles todo fácil, ¿cierto? Hasta cierto punto eso puede ser bueno, pero no exagerarlo, como decir yo quiero entregarle todo, no quiero que sufra nada. ¿Por qué? Porque si evitamos ese conocimiento que solo se obtiene a través de muchas veces el dolor o la angustia, claramente vamos a privarle de sabiduría futura. Él concluye su discurso diciendo, en retrospectiva aprendí algunas de las mejores lecciones durante los momentos más difíciles.
ya fuera como joven, en una misión, empezando una nueva profesión, esforzándome por magnificar mi llamamiento, criando una familia numerosa o luchando por ser autosuficiente. Parece claro que lo difícil es bueno. Entonces, ese es el concepto que quería traer aquí a recordar en este capítulo. Y eso me hace inmediatamente recordar lo que el presidente Monson dijo y que para muchos era algo como obvio, así como ¿por qué lo está diciendo? Pero hay mucha sabiduría ahí y está hablando de esto. El presidente Monson dijo que escojamos el difícil bien en lugar del fácil mal. Y es así, el bien muchas veces es difícil y el mal muchas veces es fácil. Sin embargo, hay que hacer ahí una distinción porque no todo lo difícil tampoco es bueno. Al final, por ejemplo, cuando desobedecemos las normas de Dios, la vida igual se pone difícil. Entonces hay que poder distinguir eso un poco. Pero lo que está diciendo el presidente Monson es que a ojos populares, a ojos del mundo, claramente el bien se torna un poco más difícil. Las personas dirán, ay, ¿por qué me voy a levantar temprano un día que yo puedo dormir para ir a la iglesia, por ejemplo? Eso lo encuentran difícil, ¿cierto? Es más fácil quedarse ahí viendo una serie, por poner un ejemplo más digamos, práctico, pero es más difícil aún hacer otras cosas para las personas del mundo, por ejemplo, pagar un diezmo, abstener su pureza sexual hasta el matrimonio. Son cosas que ellos lo ven como difíciles e incluso absurdas. Y por otro lado, ven más fácil hacer otro tipo de cosas que quizás a ojos espirituales, no quizás, sino de seguro a ojos espirituales desagradan a Dios. Y también me hace recordar lo que dijo el presidente José Smith: una religión que no requiera el sacrificio de todas las cosas nunca tendrá poder suficiente para producir la fe indispensable para la vida y salvación. Lo difícil, como acabamos de decir, hay que elegirlo, es lo bueno. Entonces no nos conformemos con lo fácil como lo hacía Neor. Vamos a volver después a este tema al final de la clase para leer una cita interesante. Pero acá está hablando en Alma 1 también de que en el fondo la primera vez era esta, en la que se introducía la superchería sacerdotal. A eso le llamamos, a la doctrina de Neor, en el fondo, esa es la superchería sacerdotal. Por lo tanto, al haber matado a Neor, incluso no solo por superchería, sino al haber matado a alguien, a Gedeón en este caso. Gedeón era este hombre que había ayudado mucho al pueblo a poder salir adelante y ser incluso liberados. Se le condena a morir conforme a la ley que nos ha dado Mosías, nuestro último rey. Entonces está hablando un poco de que ese pueblo ha reconocido esa ley, pero también se guiaban por la ley. O sea, Mosías lo que hizo Mosías fue decretar una ley, pero también hacer participar al pueblo para que la aceptaran, y de acuerdo a eso también pudieran ser juzgados después las personas. Entonces está hablando de condenar a morir, y aquí si uno va a condena en las referencias, aquí lamentablemente solo está hablando de Génesis y Números en cuanto a lo que es la ley mosaica. Después se salta a otros libros, pero es más claro si uno va a muerte acá. En Deuteronomio está hablando de este tipo de profetas que aun cuando dicen prodigios y se cumplen y parecieran ser profetas así como súper buenos porque lo que dijo se cumplió, pero si eso no armoniza con Jehová y desvía al pueblo de Jehová, versículo 5 dice, y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, porque incitó a rebelión contra Dios, contra Jehová. Entonces era muy clara la ley y ellos guardaban también esta ley. Sabemos que venían de allá, en el pueblo hebreo en general se guardaba la ley mosaica. Entonces este hombre murió, y a la vez no fue una muerte normal. Acá dice una muerte ignominiosa, es decir, una muerte degradante. ¿Por qué? Porque se le hizo admitir vergonzosamente, me imagino, y fue muy difícil para él, que entre los cielos y la tierra, que lo que había enseñado al pueblo era contrario a la palabra de Dios, y luego murió. Ni siquiera fue muerto así de inmediato, sino se le hizo admitir. Entonces hasta ese punto era de estricta la ley. Sin embargo, mantenía, digamos, era una ley aprobada, digamos, por la voz del pueblo, es decir, había ahí un dejo de democracia. Bueno, hablando de democracia, acá claramente está acercándose a la democracia. No es completamente eso, pero he visto que muchos han publicado
algunos enlaces y algunos comentarios de Welch, de Sorenson, de varios eruditos que hablan de que efectivamente esto no implica democracia, sino que sigue siendo monárquico y da muchas razones. Sin embargo, no quiero adentrarme a eso, porque el libro de Mormón está hablando de que el pueblo se sintió bien, que en el fondo aceptaron que su voz fuera escuchada. Entonces es mejor quedarnos con lo que dice el libro de Mormón, y lo otro lo dejamos para análisis que no tienen mucho que ver con el Ven Sígueme, sino más bien con otras cosas que son más supuestos y comparativos incluso con los pueblos mayas que tenían ciertos gobiernos similares, pero eso lo podemos ver en otra transmisión. Acá conviene seguir, y está hablando un poco de honores nuevamente, que es lo fácil. Eso es lo que en el fondo predica la superchería sacerdotal, el ser uno mismo la luz del mundo y no Jesucristo. Entonces acá el 17 empieza a hablar de que aparentaban predicar según su creencia, y eso se empieza a ver acá. El aparentar creer, eso es algo, un concepto que vamos a también digamos parafrasear con otro y ligar con otro a continuación. Luego habla de esta persecución que empezó y dice que muchos de ellos endurecieron sus corazones y sus nombres fueron borrados, y otros dice que muchos se retiraron de entre ellos. Es decir, habla por una parte de excomunión y por otra de apostasía. En el fondo está lo bonito acá, el 26 y el 27. Y cuando los sacerdotes dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo, estos también dejaban sus labores para oír la palabra de Dios. Está hablando de los verdaderos sacerdotes de Dios. Y después que el sacerdote les había impartido la palabra de Dios, todos volvían diligentemente a sus labores. Y el sacerdote no se consideraba mejor que sus oyentes, porque el predicador no era de más estima que el oyente, ni el maestro era mejor que el discípulo, y así todos eran iguales y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. Y de conformidad con lo que tenía, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres y a los necesitados, y a los enfermos y afligidos, y no usaban ropa costosa. No obstante, eran aseados y atractivos. Y esto de atractivo también lo vamos a ligar después a otra escritura, porque que habla un poco de la maldición y la señal, de que el Señor a los lamanitas le había puesto una señal para que no fueran atractivos en el fondo. Pero acá está hablando de atractivos, pero evidentemente no se refiere solo a una belleza, como que hoy día, no sé, como compararlo a un rostro bonito, así como la belleza de comercial quizás, que un rostro claro, ojos azules, rubio, aunque también se ha también expandido a otros conceptos de belleza, pero ese es el tradicional. No creo que esté hablando de eso, porque está hablando con otros términos, aseados, atractivos, está hablando de preocupación por enfermos, está hablando de repartir de bienes, está hablando de trabajar, ser industrioso. Eso todo está hablando de ser atractivos, de ser preocupados por sí mismos, no solo por tal vez la imagen, sino también por estos conceptos de trabajo, de salud, de otras cosas. Lo mismo también lo podemos llevar a esa señal que Dios dio para el pueblo, que para muchos es mal interpretada, y ahí lo vamos a recordar. Entonces, la iglesia siguió ahí en el mismo estado, pero el 30 dice que en sus prósperas circunstancias no desatendían a ninguno que estuviese desnudo. En el fondo se empezó a vivir la esencia del evangelio, prosperaron, fueron más ricos, etc. Pero el 33 introduce un concepto interesante. Dice que cada uno, padeciendo de acuerdo con lo que había hecho, se apaciguaron más y no se atrevieron a cometer iniquidad alguna que se supiera. Y ese es un concepto bastante, digamos, comparable a lo que en el futuro, en los próximos capítulos de Alma, se le puede llamar las combinaciones secretas. Si bien Alma arriba en los primeros versículos dice que era la primera vez que se introducía la superchería sacerdotal, si bien aquí no lo dice literalmente, pero yo me doy cuenta que esta es la primera vez que se habla o se introduce un poco el concepto de combinación secreta, y eso lo vamos a ver mucho en este libro y un poquito en el Amán también, de lo que es hacer cosas por debajo que no se noten, y un poquito del concepto también que vimos recién de aparentar la creencia, y por otro lado hacer otras cosas.
En el capítulo 2, este capítulo es bastante simple, hay algunos principios súper destacables, pero quisiera resumirlo con el mismo resumen. Acá dice que Amlici intentó hacerse rey, apareció una Amlici, ¿cierto? Intenta hacerse rey, no le resultó, así que su propio pueblo lo hizo rey y se fueron en contra de los nefitas. Perdieron, se unieron con los lamanitas, con esta ayuda fueron de nuevo contra los nefitas, pero perdieron de nuevo. Entonces al final dice que Alma mata a Amlici. Aquí en este capítulo, a ver, hay un versículo 19 creo que es, sí. Y sucedió que los nefitas persiguieron a los amlicitas todo ese día, refiriéndose a la primera batalla que tuvieron. Los mataron con tan grande estrago que el número de los amlicitas muertos llegó a 12.532 almas. Y de nefitas fueron un poquito más de la mitad. Entonces vemos que aquí ya hay dos naciones sumamente grandes. Cuando ya hay decenas de millares, y me imagino que no murieron todos, entonces eran muchos más, ya hablamos de pueblos grandes, como ciudades grandes, hoy en día serían reconocidas como ciudades grandes. Entonces lo más probable es que podemos hacer un paralelo histórico y concluir, no concluir a ciencia cierta, porque faltan muchas evidencias, pero sí podemos intuir qué pueblos antiguos podrían haber sido en esta época. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Acá sigue hablando, al final dice que, bueno, se recuerda acá que Neor era el que había matado a Gedeón. Y bueno, si uno continúa hacia abajo en este capítulo, el 29 dice que aconteció que Alma luchó con Amlici cara a cara, y no solo con Amlici, porque después habla de que luchó con el rey también de los lamanitas, y este huyó. En el fondo mató a Amlici. Y así termina este capítulo tratando de que hubo mucha muerte. El 38 dice que quedaron ahí los huesos descubiertos. Hubo una cantidad, en uno de estos versículos, no me acuerdo en cuál, pero habla de que tenían como que apartar los cuerpos muertos para poder pasar. Entonces era una cantidad gigante de muertes. Capítulo 3 de Alma habla de las marcas, y aquí habla de esta marca roja en la frente que se hicieron los amlicitas, y de la marca que en el fondo de los lamanitas típica, que habla de que se rapaban la cabeza, y nos hace recordar la señal antigua del pueblo lamanita por el Señor, para separarlos de los nefitas. Entonces, refiriéndose a esa señal antigua que se habla en 2 Nefi 5, en ese capítulo clave en el cual se separan los pueblos, se hizo esto para distinguir a su posteridad de la posteridad de sus hermanos, para que por ese medio el Señor Dios preservara a su pueblo a fin de que no se mezclaran ni creyeran en tradiciones incorrectas. Y ese es un propósito, el propósito oficial, digamos, de las Escrituras y del Señor. ¿Para qué se hizo esto de la maldición y de la señal? Para que no se mezclaran, por eso los señaló. Pero la maldición no era la señal, muchos han pensado en eso. ¿Por qué? Porque piensan que nos han criticado, así como que el libro de Mormón enseña la discriminación racial, por ejemplo, que los de piel oscura, llamados negros vulgarmente, morenos, de cualquier trigueños, lo que sea, pero que no fueran blancos, nos han atacado muchas veces, ¿no? Que eso es una maldición y que somos racistas por eso. Pero el libro de Mormón nos enseña que sea la señal, el castigo de Dios. La señal fue por otro propósito, dice que es para que también no se mezclaran ni creyeran en tradiciones incorrectas. Y eso también tiene que ver con Deuteronomio. La Biblia habla de no mezclarse, no ponerse en yugo desigual, no unirse a otro pueblo que no sea el pueblo del Señor. Que como en este caso el pueblo nefita fue el que siguió al Señor y el lamanita no. Evidentemente no era que en ambos pueblos habían creyentes y no creyentes, sino que generalmente se dividieron ya por la fe. Y un pueblo fue el llamado el pueblo de Dios, en el fondo. Entonces por eso se hizo esto de la señal. Y la iglesia en los manuales dice esto es lo oficial. La maldición se define claramente en 2 Nefi como el estar separados de la presencia del Señor. La piel oscura de los lamanitas no fue la maldición. ¿Qué causó esta maldición? En el fondo, a causa de su iniquidad y porque habían endurecido sus corazones contra el Señor. ¿Por qué se colocó la marca de piel oscura en los lamanitas? Esa fue una marca o señal específica dada por un conjunto de circunstancias. Nefi explicó: el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro para que los lamanitas no atrajeran a los de mi pueblo. Esta es una definición ya de Nefi. Entonces, y ahí hablamos del atractivo, lo que habíamos hablado recién.
si bien ese pueblo se consideró atractivo, industrioso, etcétera, aseado y preocupado por los demás, todo eso es atractivo también acá. No podemos pensar que en el fondo ser de piel más oscura involucra ser más feo, por ejemplo, algo súper básico, burdo. Entonces no podemos pensar así. Básicamente lo no atractivo va más ligado de lo otro, del no del no estar con el favor del Señor, en el fondo no ser bendecido, no tener esa industriosidad, esas bendiciones conmigo mismo, en el caso del pueblo, de no ser bendecidos. Entonces todo eso se mezcla digamos, en esa señal. No era la maldición nuevamente la aclaro, era estar lejos del Señor. Y por eso más abajo también habla de esto, habla el 14 de que él dijo a Nefi, he aquí he maldecido a los lamanitas y pondré sobre ellos una señal, dice. Es decir, esa señal era para los lamanitas, pero también el 15 dice que pondré una señal sobre aquel que mezcle su simiente con la de tus hermanos. Podría darse el caso de quizás los nefitas que habían sido disidentes y se mezclaban, entre ellos también amlicitas. El 16 dice que pondré una señal sobre el que pelee contra ti tu posteridad. También los amlicitas o cualquier otro pueblo que peleara contra los nefitas también iba a tener una señal. En el fondo el Señor puede poner muchas señales y puede poner las señales que quiera. Yo me atrevo a decir personalmente que en este caso fue una señal de piel oscura, pero él podría haber puesto cualquier otra señal. La señal no es lo importante aquí, lo importante es la maldición de alejarse del Señor. Y eso sí es algo sobre lo que queremos estar alejados como pueblo del Señor. No queremos sus maldiciones, no queremos que Dios derrame sobre nosotros la ira por desobediencia, por iniquidad, como decía el capítulo 5. Sí queremos lo otro, el que Dios nos bendiga con trabajo, con salud y otras cosas. Este capítulo 3 es muy interesante y daría para mucho que hablar. Pero los versículos al final, por ejemplo el 26, habla un poco de lo que significa las recompensas, buenas o malas. Es un tema bastante relacionado con lo que estamos hablando. Y el salario, de quién recibimos el salario, la paga, digamos también la recompensa. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase también. Alma 5 y otros recursos hablan de eso. Finalmente el capítulo 4, aquí lo vamos a ver bastante rápido también. Está hablando de que el pueblo, digamos, ya tenía tantas aflicciones que no había quien no tuviera motivo para lamentarse. Habían perdido una cantidad de familias, ¿cierto?, en la guerra, niños, mujeres, dice ahí, más arriba. Entonces, se despertó en ellos el recuerdo de su deber. Se despertó de una manera bastante lamentable, sí. Pero así como Alma Padre bautizó en las aguas de Mormón, acá se empezaron a bautizar y estaba hablando de las aguas de Sidón, creo, y dice que fueron 3.500 almas que se unieron a la iglesia de Dios y se bautizaron. Muchas almas también. Entonces la iglesia empezó ahí también a prosperar. Pero en el 8º año de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas. Dijimos que acá comenzaban los grandes siglos del orgullo como pueblo nefita. Entonces eso afligió mucho a Alma. Más abajo dice que a pesar de la aflicción él no dejó de tener el espíritu. Este orgullo que empezó la iglesia, dice el 9, que aún excediendo al orgullo de aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. A tal grado fue, digamos, su orgullo por las cosas, quizás tener el corazón en riquezas y otro tipo de cosas, que también tienen relación un poco con las supercherías sacerdotales. El 10 dice que la iniquidad de los de la iglesia fue un gran tropiezo para los que no pertenecían a ella. Y por eso el 11 introduce el concepto de ejemplo, el ejemplo de la iglesia. Y aquí yo les hago reflexionar, quizás como iglesia, todos pensamos, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, da un buen ejemplo en el mundo y lo puedo testificar. Yo sé que es así, veo la ayuda que se hace, veo
cómo la iglesia es un aporte, un alivio a la carga de incluso muchas naciones en ciertos temas. Y eso es genial. Entonces, este principio es más para nosotros, nuestras vidas personales, en nuestras comunidades, a nuestro nivel. Porque en el fondo todos aportamos a que la iglesia tenga un buen ejemplo, porque la iglesia son los miembros en el fondo. Entonces, ¿qué hago yo para tener un buen ejemplo, para dar un buen ejemplo de la iglesia? Por ejemplo, si yo voy a una clase en la universidad o en el colegio, ¿qué hago yo para que a mí se me identifique como miembro de la iglesia y las personas puedan también creer que la iglesia de Jesucristo es un buen ejemplo? Y es no un gran tropiezo, sino un gran aliciente para que yo me convierta después en algún momento cuando encuentre a misioneros, por ejemplo, o cuando un miembro me invite a alguna actividad. ¿Qué estoy haciendo yo entonces para dar ese buen ejemplo de la iglesia? Doctrina y Convenio dice que la iglesia va a ser esclarecida como la luna. ¿Qué estoy haciendo yo para que tenga esa claridad? Nuevamente hablando de claridad como una bendición, no como una división o discriminación. Después habla de desigualdad. No solo orgullo, ¿cierto? Sino que ya era lo opuesto, ya nos estaban preocupando del necesitado. Entonces, gran lamento, etcétera. Y acá dice que no le faltó el Espíritu del Señor, lo que comentaba, aun cuando había mucha desigualdad. No se turbó. Quizás en las experiencias anteriores que había escuchado, él trató de invocar al Espíritu primero. Al final termina esta clase con que llama a Nefía como un juez superior, era un hombre sabio, y él se dedica, Alma, a salir él mismo, dice, entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios. Él conservó su oficio del sacerdocio. Y es bonito que dice, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes. Quizás arriba comentábamos que lo habían recordado de una mala forma, lamentándose, digamos, por las muertes como un castigo. Ahí recordaron sus deberes para con Dios, pero ahora él lo quiere hacer mediante la prédica. Y al final dice que no vio otra manera de rescatarlos sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Y me encanta también el saber de que el testimonio puro es lo que convence y lo que convierte. También habíamos hablado de eso en la clase justo pasada. Entonces, cuando hablamos de un testimonio puro es algo potente y es lo que Alma deseó hacer mayormente, incluso cediendo la parte del gobierno como juez a otro. Y entonces eso es sumamente importante. Y volviendo un poco a Alma 1, en el tema que yo les dije que estábamos hablando un poco de lo que significaba la facilidad que involucra la superchería sacerdotal, lo atractivo, entre comillas, que es no hacer nada y recibirlo todo. Hay otra cita, con esto termino, del Elder Corbridge que conocí acá en Chile. Él dijo: el camino del Señor no es difícil, la vida es difícil, no el Evangelio. Y eso me hace recordar un poco mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? La vida es difícil para todos nosotros, pero también es sencilla. Tenemos dos opciones solamente. O podemos seguir al Señor y ser investidos con su poder y tener paz, luz, fuerza, conocimiento, confianza, amor y gozo. O seguimos otro camino, cualquier otro, cualquiera que fuera, y lo seguimos solos, sin su apoyo, sin su poder, sin guía, en oscuridad, tribulación, duda, angustia y desesperación. Entonces pregunto, ¿qué camino es más fácil? A continuación termino esta clase y les voy a dejar con un video de 8 minutos del Elder Bernard, que nos enseña este mismo principio para que lo podamos discernir muy bien. Si bien tenemos que alejarnos de lo fácil, aparentemente fácil según el mundo, también tenemos que aprender que el yugo de Cristo es fácil cuando obedecemos su evangelio. Si bien tenemos que amar y abrazar lo difícil porque nos hace progresar, también tenemos que entender que cuando no guardamos los mandamientos de Dios, la vida también se puede tornar difícil. Tenemos que manejar esos conceptos y tener ese equilibrio. Yo les testifico
que lo que van a escuchar a continuación del Elder Bednar es un extracto de un preguntas y respuestas que hizo hace tiempo, que habla básicamente de que el Evangelio, en el fondo, vivirlo es fácil, porque en el fondo nos muestra el camino seguro de felicidad. Entonces comparto esta clase y espero disfruten este video a continuación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sometimes young people think commandments are restrictions. A veces los jóvenes piensan que los mandamientos son restricciones. Commandments are blessings. Los mandamientos son bendiciones. Living the gospel is not hard. Vivir el evangelio no es difícil. Not living the gospel is hard. No vivir el evangelio es difícil. Keeping the commandments is not a chore. Guardar los mandamientos no es una tarea. Keeping the commandments is a blessing. Guardar los mandamientos es una bendición. And the simplest answer to this question that I know Y la respuesta más simple a esta pregunta que yo conozco is that each of us should strive to be joyful as we keep the commandments. es que cada uno de nosotros debe luchar por ser feliz a medida que guarda los mandamientos. If we think that living the gospel is a chore Si pensamos que vivir el evangelio es una tarea, un and a deber hassle, y un lío, es un problema, we have a lot of things to learn tenemos mucho que aprender about what the gospel is all about. acerca de lo que se trata el evangelio. Now, believe it or not, I Ahora- once was your age. Ahora, créanlo o no, una vez yo tuve la edad de ustedes. When I went to what we call high school in the United Cuando States, yo fui a la escuela secundaria en Estados Unidos, my graduating class of students had 1,000 students. mi clase de graduación de alumnos tenía 1000 estudiantes. That wasn't my school, that was my class. Eso no era la escuela, era mi clase. So in the entire school, Así que en toda la escuela there were 3,000 students, 1,000 students in each class. había 3000 alumnos, 1000 alumnos por clase. In my class, En mi clase, I was the only member of the church. yo era el único miembro de la iglesia. I played on the American football team, Yo jugaba en el equipo de fútbol americano, not real football, which is soccer. no el fútbol real, que But se llama American soccer football. en inglés. And I played on the basketball team. Y yo jugaba también en el de básquetbol. So many of my friends were fellow athletes. Así que muchos de mis amigos eran atletas. And many of these friends would do things on the weekends that a Latter-day Saint boy will not do. Y muchos de mis amigos hacían cosas los fines de semana que un muchacho santo de los últimos días no haría. Now, I don't think I need to explain to you what those things are. Ahora, yo creo que no le tengo que explicar a ustedes lo que eran esas cosas. I think you know what I'm talking about. Creo que ustedes saben de lo que yo hablo. And they would call me stupid because I would not go and do the things they did. Y ellos me llamaban tonto porque no iba y hacía las cosas que ellos hacían. I would say to them, Yo les decía a ellos, you think I'm stupid? ¿ustedes piensan que yo soy tonto? You are stupid. Ustedes son tontos. Now, you're not using the word stupid because that's a bad word, No, right? because, well, it relates, dumb is stupid in English. Okay. And tonto is what you have stupid in. All right, good. It's kind of a relation. So I would say to them, now you go Ahora usted and vaya, you get drunk ustedes van y se emborrachan and you do drugs. y participan de drogas. It makes you sick. Los enferma. You don't remember where you go. Ustedes ni se acuerdan para dónde van. I don't get sick. Yo no me enfermo. I remember where I go and what I do. Yo recuerdo dónde voy y lo que hago. You think what's the word? Tonto. Tonto? You think I'm tonto? ¿Ustedes piensan que yo soy tonto? You are tonto. Ustedes son tontos. You do things that are immoral Ustedes hacen cosas que son inmorales with people you don't even know. con gente que ni siquiera conocen. Are you just an animal? ¿Son animales ustedes? That's what animals do. Eso es lo que hacen los animales. I'm not an animal. Yo no soy un animal. You think I'm tonto? ¿Ustedes creen que yo soy tonto? You are tonto. Ustedes son tontos. If you find joy in living the gospel, Si ustedes encuentran gozo en vivir el Evangelio, if you understand the Father's plan, si ustedes entienden el plan del Padre, there's nothing attractive about what the world offers. no hay nada atractivo en lo que ofrece el mundo. And it is not hard to live the gospel. Y no es difícil vivir el Evangelio.
As you live the gospel, Al vivir ustedes el Evangelio, you are weird. ustedes son raros. Is that the right word? Yeah. So, don't be afraid to be weird. Así que no tengan miedo de ser raros. Paul said we are a peculiar people. Pablo dice que somos un pueblo peculiar. If you live the law of chastity Si ustedes viven la ley de castidad and you pay your y tithing, pagan su diezmo, the people of the world will think you are loco. la gente del mundo va a pensar que ustedes son locos. They will think you are tonto. Van a pensar que son tontos And they will think you are weird. y van a pensar que son raros. That's what we've been called to do, Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. is be a distinctive and a set apart people. Es ser un pueblo apartado y distinto. Now, have you ever wondered what the day of judgment will be like? Ahora, ustedes se preguntan cómo va a ser el día del juicio. How will I know where I'm going to go? ¿Cómo voy a saber a dónde voy a ir? I can answer that for you. Yo puedo contestarles eso. You don't have to die to find out. No pueden morir, no tienen que morir para descubrirlo. If living the gospel for you is hard, Si vivir el evangelio para ustedes es if it's difícil, a chore, si es una tarea, un deber, oh, if I just wasn't a Latter-day Saint, I could have fun. y si yo no fuera santo los últimos días podría divertirme. If that's what you're like when you die, Si esa es la manera que sienten cuando se mueren, guess where you're going to go? adivinen dónde van a ir. With other people who feel the same way. Con otras personas que sientan lo mismo. Because that's the law that you've learned to love. Porque esa es la ley que aprendieron a amar. If during the course of your life, Si durante el curso de vuestras vidas, a little bit at a time, un poco a la vez, you have learned to love living the gospel, han aprendido a amar vivir el evangelio, guess where you're going when you die? adivinen dónde van cuando se mueren. With people who love living the gospel. Con gente que amaba vivir el evangelio. The Lord is not going to have to tell you. El Señor no les va a tener que decir. When you come into His presence, Cuando lleguen a su presencia, you won't think, gee, I hope he's in a really good mood today. ustedes no van a tener que pensar, espero que esté de buen humor hoy. I hope he gives me some extra points Espero que me dé algunos puntos extra so my grade will be a little bit better. para que mi lugar sea un poco mejor, mi premio. When you come into His presence, Cuando lleguen a su presencia, you will go where you know you belong, ustedes van a ir a donde ustedes saben que pertenecen, based on what we have desired to do and become while we have lived on the earth. basados en lo que han deseado ser y transformarse mientras vivían en la tierra. If you can look your bishop in the eye Si ustedes pueden mirar al obispo a los ojos, because you're worthy and clean, porque ustedes son dignos y limpios, you already know what the day of judgment will be like. ustedes ya saben cómo será el día del juicio. There's no awkwardness, No hay torpeza en eso, no embarrassment, no hay vergüenza, no shame. no hay vergüenza. Joyfully. Así que vivan el evangelio con alegría. Living the gospel is not hard. Vivir el evangelio no es difícil. Not living the gospel No vivir el evangelio is what's hard. es lo que es difícil. And it is joyful to live it. Y es de alegría vivirlo, da gozo. Okay.